Muchas gracias a todos y a todas por venir a una nueva actividad del SEAC. Hoy vamos a recibir al profesor de la casa, Julián Varas, quien va a estar dictando su conferencia Isomorfismos Hertzianos en relación a la exhibición Continuation, la construcción de Biker que está actualmente exhibida en el taller de arquitectura. Para todos los que no visitaron esta exhibición, queda allá en el taller, el edificio Importa. Va a estar un mes en exhibición, así que aprovecho para recordarles esto, si pueden ir a verla, recomendar a colegas que la visiten. Este año vamos a tener 13 exhibiciones más, por eso tenemos un cronograma un poco ajustado. Como siempre les comparto el resto de la programación de las actividades. La próxima actividad pública del SEAC va a ser la conferencia de Andrés Jaque, Arquitectura Transescalar, que será el próximo jueves. Después se va a presentar la profesora de tecnología Angie Dart en el ciclo del trabajo de los demás. Y vamos a cerrar el semestre con la exhibición sobre el fondo del archivo de María Roberto Álvarez, que inaugurará una vez que sea la exhibición de Julián en un mes. Bueno, sin más me gustaría presentarlo formalmente a Julián. Julián Varas es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, Master of Arts en Landscape Urbanism por la Architectural Association y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trabajo se ubica en la intersección entre arquitectura, digitalización, territorio y sociedad. Ha sido profesor en diversas instituciones de Argentina, Chile, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, entre las que podemos destacar el Instituto Federal de Tecnología de Suiza de 2002-2005, la Universidad de Cornell de 2005-2008, la Universidad de Buenos Aires de 2009-2012 y la Universidad Católica de Chile de 2011 a 2013. Es autor de más de 30 artículos en medios especializados y coautor del libro Archipiélagos, a Manual for Peripheral Buenos Aires, editado por la ETH y la Universidad de Palermo, junto a Marc Angeli y Cari Cires, y del libro Culturas Digitales, editado por esta escuela y escrito junto a Ciro Nájera. Desde el 2014, Julián Varas es profesor full-time en esta escuela y hoy va a ampliar un poco el trabajo de su última investigación. Muchas gracias, Julián. Te recibimos con un aplauso. Hola, ¿se escucha? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a Marcelo, a Javier, al SEAC. Como dijo recién Javier, está la exhibición y de hecho algo adicional es que estamos pensando en la posibilidad de armar alguna visita guiada, así que si alguno de ustedes tiene interés nos lo puede hacer saber y vamos a organizar una visita guiada que creo que puede ser interesante porque es una exhibición que tiene muchas cosas y que puede llegar a ser a lo mejor necesario quizás alguna guía para recomponer un poco los fragmentos de la exhibición. Con respecto a la conferencia de hoy, la conferencia en realidad es la lectura de un artículo que está a punto de salir en una revista inglesa que se llama ARQ, Architectural Research Quarterly, es una revista importante en Inglaterra. Pero bueno, es un artículo que, digamos, tiene como un tono muy académico y es bastante cargado, y entonces decidí hacer una introducción antes de leer eso, que un poco también la voy a leer, pero que tiene el sentido de contextualizar y que se entienda un poco mejor de qué va la cosa y por qué va para ese lado, y también de darle un tono un poco más personal a la presentación y a todo. Lo primero es decir que se trata de una investigación que empezó hace muchos años con la tesis doctoral en Chile, y que retomé, que estuvo un poco parada, después la retomé hace 2 años, y que el artículo que va a salir ahora tiene el mismo título que tenía ya ese capítulo de la tesis,
Y después de eso salió en una revista chilena, me lo pidieron, lo traduje, salió en la revista chilena y ahora está, como les decía, por salir en Inglaterra. Y en el año 2023, que fue cuando salió el artículo, hice un viaje de investigación. Primero fuimos a Estocolmo, acá saqué el sonido para que simplemente se vea un poquito una cosa chismosa de una reunión que hicimos en Estocolmo con algunos de los arquitectos que trabajaron en Biker. Pero en ese viaje, bueno, fue un gran viaje en el cual, bueno, hice algunas entrevistas y visitar la obra de Erskine también, las obras que están en Estocolmo, tiene varias obras muy importantes en Estocolmo. Y después fui a Londres, a donde fui a Newcastle visité Biker por segunda vez, saqué fotografía, fui a la biblioteca de la ciudad de Newcastle, me entrevisté también con gente, y también fui a Londres, y en Londres hice una visita muy importante importante para mí, al Royal Institute of British Architects, al archivo Royal Institute of British Architects, en donde están guardados casi todos los documentos de lo que fue esta experiencia, ¿no? Es bien interesante ver, quería mostrarlo también porque me parece todo lo que estoy mostrando ahora son fragmentos de una cosa que es imposible de mostrar por la cantidad por el volumen que tiene, ¿no? Pero para que vean un poco cómo es algo que es interesante que en esta oficina, lo que pasó en esta oficina, me parece que durante 12 años de trabajo o 13 años de trabajo es como si no se hubiera tirado nada en la oficina. Todo está ahí, está desde los reductos de planos hasta los presupuestos, los contratos, las fotos, las cartas, las quejas, bueno, y por supuesto los planos, los borradores, infinitos borradores, croquis y sketches, los planos de licitación y los planos de obra. O sea que hay literalmente miles y miles y miles de documentos y miles de planos. Entonces, esa es un poco una cosa muy interesante que forma parte de esta investigación. Ahí está. Algunas otras imágenes de cómo están guardados estos planos. Algunos están en tubos, otros están doblados en cajas, los de obra, otros están extendidos en grandes carpetas, los que son planos de bocetos y dibujos a mano alzada. Y después hay otras cosas que tienen, como les decía, documentación de oficina, administrativa y todo eso. Lo importante o lo que viene al caso de este viaje es que en ese viaje este artículo cayó en manos de una profesora de la Universidad de Newcastle que se llama Katie Lloyd Thomas y que es además casualmente editora de Cambridge University Press, y ella le interesó el artículo y me propuso publicarlo, y entonces, bueno, con esta visita y con toda esta investigación que hice acá, me entusiasmé mucho y lo expandí, y bueno, y ese es el artículo que sale ahora. Y lo digo en parte porque me parece interesante el recorrido un poco aleatorio que tuvo esto, pero también porque, bueno, gracias a ella y a Elvira Pérez en Chile fue posible, digamos, que esta investigación avanzara y llegara hasta acá. Estas son algunas de las cosas que están en el archivo. Por ejemplo, son cartas de quejas de los habitantes de Biker. Ahora después lo voy a explicar mejor. Pero ese es un poco el rango de material que está guardado ahí. Hay otro dato importante en esta introducción que tiene que ver con, creo, el sentido de la tesis. Y es el hecho de que la investigación de doctorado estuvo financiada por una beca llamada Beca Elemental, y que se llamaba así porque la beca estaba financiada por la Oficina de Arquitectura Elemental Chile en conjunto con COPEC, que es la compañía
chilena del cobre y la Universidad Católica. Y entonces esa beca tenía una consecuencia, que era que había que trabajar sobre un tema específico. Había un menú de 4 temas y entonces no era que se podía hacer cualquier cosa, sino que había que elegir uno de esos temas. Y entonces los temas la mayoría para mí eran muy distantes, no me interesaban mucho, algunos ya los había hecho, otros no tenían nada que ver conmigo. Y finalmente el tema que elegí para la tesis, tema en realidad es mucho decir, pero era como una frase, digamos, que era el tema de la participación de usuarios en proyectos de vivienda. Y era un poco por descarte, un poco porque me parecía que era el que se podía acercar un poco más a la teoría del proyecto. Entonces, bueno, ese fue el tema. Y la cuestión es que ese tema estaba puesto ahí porque claramente era una cuestión que era importante en ese momento, y quizás lo siga siendo, no lo sé, pero sí era muy importante en ese momento en Chile. Aravena lo había instalado como un tema de la agenda de la vivienda, había logrado instalarlo como un tema de la agenda de la vivienda social en Chile, después de toda una historia larga que hizo, que de hecho está muy bien narrada en el libro que presentó Jorge Silvetti acá la semana pasada, porque Jorge fue instrumental en eso. Y el asunto era, digamos, esta idea de volver a instrumentar una idea que ya tenía una historia. Particularmente una de las más importantes de esa historia es el proyecto Previ, que se hizo en Lima empezó en el 68, cuando Belaúnde Terry era un arquitecto y él fue presidente de Perú, y él promovió este proyecto que tuvo un perfil muy alto y que llevó a algunos de los arquitectos más famosos del momento a trabajar en Perú en ese momento. Y entonces era una referencia muy importante para lo de Aravena y para lo que estaba pasando en ese momento en Chile, no solo por razones ideológicas, sino también porque estos son proyectos en los cuales, digamos, la inversión inicial es muy baja, porque el Estado paga una cantidad de metros cuadrados que por ahí es la mitad de lo que es la vivienda, y el arquitecto diseña la mitad y deja previsto un espacio para que el usuario pueda construir con sus propios recursos la otra mitad. Entonces, bueno, claramente los presupuestos son mucho más bajos y eso tiene cierta utilidad, ¿no es cierto? A mí esto me parecía interesante, pero a la vez me parecía que la cuestión de la participación podía ser como un tema muy de Chile en ese momento, que me podía llevar por un camino que por ahí después fuera de Chile tal vez digo, prejuiciosamente, pero que podía ser algo que fuera de Chile no tuviera tanto interés y que era muy coyuntural. Entonces me pareció que había que como que abrir un poco el tema y pensar entonces, no tanto por ahí en la participación, pero más en el tema del usuario, un poco con la hipótesis de que quizás en la definición de la idea del usuario estaba ya inscrito como el fermento de lo que podrían ser las capacidades o las posibilidades de acción que tiene el usuario, ¿no? Porque siempre había un debate en torno de, bueno, el usuario, la participación, pero en realidad, ¿quién tiene el poder? ¿El que da la participación o el que participa? Entonces hay toda una discusión ahí sobre cuestiones de poder que me parecía que por un lado eran un poco ajenas a la cuestión del proyecto. Hoy no estoy seguro si lo son, pero en ese momento sí lo pensaba de esa manera, y entonces me parecía que había que investigar la cuestión del usuario, la idea del usuario y cómo eso había movilizado proyectos de arquitectura, prácticas, etcétera, a lo largo de 50 años prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, no se llega a leer mucho, pero este es el índice de la tesis, y simplemente para que ustedes, si después por ahí quieren o lo pueden ver en algún lado, sepan que, bueno, la tesis tenía cuatro capítulos, y el último, de acá, era el capítulo del cual hoy vamos a hablar y que se publicó, etcétera. Y la tesis se llamaba El nombre del usuario. Entonces ese era el foco de la cosa.
Este es un comentario de Aravena que lo traigo a colación porque de alguna manera creo que es interesante cómo cruza esta cuestión que terminó cruzándose en la tesis. En la tesis apareció el tema del usuario y apareció el tema de la idea de la heterogeneidad y cómo se relacionan esas dos ideas. Y acá Aravena hace un comentario, está explicando en una entrevista cómo se relacionan esas cuestiones para él y dice, no tenemos claro cuándo hay que abrir el proceso de intervención y expresión individual del espacio público es una virtud o cuándo la uniformidad es un valor por esta cuestión igualadora de no revelar quién es más capaz que otros y que los procesos de diferenciación normales ocurran puertas adentro en el uso de la distribución de espacios y no necesariamente como yo muestro que soy más capaz que mi vecino. No lo tenemos cerrado como discusión y no queremos tampoco asumir automáticamente que es una virtud que cada persona manifieste sus preferencias y posibilidades en el espacio público. Esa era un poco la problemática, digamos, en ese momento. Yo lo quise llevar un poco para otro lado, porque esta cuestión de la heterogeneidad, creo, es algo importante, ha sido algo importante, creo yo, por lo menos desde la década del 50, y ha tenido como distintas instancias, ¿no? Y la educación que recibí yo, que recibió la gente, los arquitectos de mi generación, fue una en la cual esa idea estaba muy conectada con el collage, con ciertas estrategias postmodernas, incluso con el deconstructivismo, y eso en la época en la cual me formé yo, de alguna manera estaba ya como mostrando cierto agotamiento, y entonces había que pensar una idea distinta, que era esto de la heterogeneidad, cuál podía ser esa definición de lo heterogéneo. Y entonces ahí aparece esta mirada hacia atrás y decir, ¿y dónde viene esto y cómo se va formando esta idea, ¿no? Entonces, uno de los antecedentes que uno encuentra, esto forma parte de la investigación, están los capítulos previos, digamos, de la tesis que no voy a contar hoy, es cómo, incluso desde la primera época del modernismo, en la década del 30, hay un grupo de gente que empieza a pensar, digamos, de una manera que no es la manera ortodoxa del Siam, ¿no? Donde uno se acuerda de las grillas y de las sistemas de ordenamiento muy rígidos, digamos, incluso los proyectos de urbanismo en ese momento, Le Corbusier, etc. Hay una línea un poco distinta que quedó un poco marginada, digamos, en esa época, en los Siam. Y después está esta otra que está asociada, la anterior estaba asociada más con el organicismo, y esta otra que está más asociada con la idea de quizás del neumanismo o del brutalismo, ¿no? Es algo más de los 50. Y bueno, esos son un poco los precedentes, y eso es lo que de alguna manera lleva a preguntarse, ¿cómo se inserta y qué posibilidades aparecen en este momento, en la década del 60, para articular esta cuestión del usuario con la cuestión de la heterogeneidad? Y ahí es donde apareció el proyecto de Biker. Yo lo conocía, es un proyecto conocido, digamos, está publicado en muchos libros. Es curioso, hay más de 100 artículos, hay cerca de 120 artículos publicados en todo el mundo sobre este proyecto, en distintas épocas, más cortitos, más largos, más académicos, más de divulgación, pero está ausente en algunos textos importantes de historia de la arquitectura moderna, y eso es algo en sí mismo. De cualquier manera, un proyecto conocido, y que cuando uno se empieza a meter se da cuenta, acá este es un proyecto fundamental para entender esta cuestión, y es muy trascendental todo lo que pasó. Así que esta es la historia previa, y aquí es donde entonces empiezo con el artículo propiamente dicho. Y ahora sí voy a leer un poquito más. Durante la década de 1900,
60, el trabajo del grupo de arquitectos conocido internacionalmente como Team 10 se convirtió en el escenario de una investigación sobre las consecuencias de una profunda redefinición de la idea del sujeto humano. Como es sabido, los miembros del Team 10 se reconocen entre sí como un grupo con ideas coherentes en los primeros congresos SIAM de la posguerra, empezando con la reunión de Bridgewater en 1947, pero especialmente a partir del congreso número 9, celebrado en julio del 53 en la ciudad francesa de Aix-en-Provence. El grupo se consolida trabajando coordinadamente por primera vez en la organización del congreso número 10, celebrado en la ciudad de Dubrovnik en 1956, y es un poco de allí de donde viene el nombre de Team 10, el congreso número 10. Aquí se ve algunos miembros del Team 10, ya un grupo consolidado, discutiendo sus proyectos en lo que fue el último SIAM. Algunos dicen que no fue el último SIAM porque ya no era el SIAM, pero de alguna manera está considerado el último SIAM en el año 59. Y allí eran todos gente más joven, ya no estaban la generación de Gideon, Le Corbusier, Gropius, toda esa generación ya no estaba, y acá estaba la gente joven haciendo sus travesuras en el 59. Y, digamos, en los inicios, digamos, el Team 10 era un grupo de arquitectos continuistas que quería seguir pensando en la ciudad de la arquitectura moderna, quería seguir pensando en el rol social de la arquitectura, quería seguir pensando en las cuestiones de la autoría, autoriales, cuáles son las responsabilidades del arquitecto, etc. Pero también era un grupo de arquitectos que entendía que el sujeto, la persona humana, es una palabra que requiere un poco de explicación, no lo voy a hacer ahora, pero que el sujeto humano ya no podía entenderse en los mismos términos en los cuales lo habían entendido los arquitectos del periodo entre guerras. Las imágenes de oficinistas, de trabajadores apresurados, de deportistas musculosos y hombres bien proporcionados ya no reflejaban las preocupaciones de una generación que había estado expuesta al lado oscuro de la modernidad antes de que su vida profesional pudiera despegar. Si el temprano siglo XX engendró la actitud blasé, que se puede traducir como actitud apática o displicente, y el periodo de entreguerras se alimentó de imágenes de trabajadores sanos, tecnopolíticos y vanguardistas ilustrados, la cultura posterior a la Segunda Guerra Mundial dio paso a figuras como el consumidor y el usuario, pero también el vecino y el niño. La idea de la ciudad como un lugar de producción eficiente, organización jerárquica y administración centralizada sería reemplazada por una imagen donde la participación política, la vida comunitaria, el ocio y el consumo comienzan a desempeñar papeles importantes, tal como lo evidencia la grilla presentada, que es esta, la grilla presentada por Allison y Peter Smithson en el Congreso del 53, en la cual utilizan fotografías de niños jugando a la rayuela tomadas por un amigo de ellos, que era un artista llamado Nigel Henderson, en las calles del barrio londinense de Bethnal Green. Algo que por ahí es importante mencionar es que estas grillas eran la manera que el SIAM era un template, para usar una palabra que todos conocemos, que recibían los miembros que participaban en el SIAM y les decían, bueno, ustedes tienen que presentar los análisis de las ciudades o los proyectos o lo que quieran en esta grilla. Y en general eran unas grillas bastante aburridas, burocráticas, todas, no sé qué, y en cambio ellos aparecen con estos collages, estas cosas raras, fotos de chicos y proyectos mezclados con unos gráficos. O sea que fue muy impactante en su momento. Ante tal formulación de las representaciones del sujeto humano, la arquitectura no podía permanecer insensible. Las propuestas del Team 10 articularon una subjetividad arquitectónica de posguerra en paralelo con otras formas de producción intelectual y expresión artística, como el arte pop y el nuevo brutalismo en Inglaterra, el expresionismo abstracto en Estados Unidos y la internacional situacionista en Francia. Acá me interesa, por ejemplo, cómo, digamos, esta cabeza, este hombre, de alguna manera está completamente fragmentado, apenas reconocible, ya no se aleja de estas representaciones más idealistas, ¿no?, del periodo entre guerras. Durante su organización, desde su organización flexible e informal, las imágenes y teorías que produjeron
me refiero al Team Ten, reflejaron la creciente influencia de las ciencias humanas en todas las formas del discurso público y planificación social. En conjunto, estos discursos y proyectos contribuyeron a definir los perfiles de una criatura que ya no estaba simplemente sujeta a las fuerzas abrumadoras de la metrópoli, fueron más bien dando forma física y conceptual a un individuo empoderado, un animal cultural singular e irreductible, dispuesto a recuperar su entorno y deseoso de articular la vida social dentro de organizaciones comunitarias. Como demuestran sus ensayos y manifiestos, los miembros del Team Ten comprendieron que el reto de la arquitectura en la posguerra residía en atender a las necesidades emergentes, o más precisamente a las aspiraciones de este nuevo agente urbano. La crítica a la uniformidad de la ciudad moderna sirvió de modelo para su programa intelectual: movilizar la nueva concepción del sujeto para infundir heterogeneidad en la condición metropolitana de la posguerra. Este ensayo entonces analiza las consecuencias de la agenda mencionada en el contexto del proyecto arquitectónico y urbanístico desarrollado por Ralph Erskine en Byker, la ciudad de Newcastle upon Tyne. Considerada ampliamente como uno de los máximos ejemplos de arquitectura neohumanista y con conciencia social, el desarrollo construido en Tyneside ha sido elogiado por su exitosa síntesis de cualidades espaciales y contrapuestas, por su invocación de la subjetividad y por la participación del usuario y por la intrincada disposición de sus masas edificadas y espacios públicos. Mi argumento es, sin embargo, que la prominencia alcanzada por el proyecto Erskine es más que una consecuencia de esta ideología o de una ética determinada. Para explicarlo es necesario exponer los complejos y prolongados procesos de diseño que lo engendraron, así como la intervención de fuerzas inconscientes. La intrincada configuración de Byker resulta de la aplicación de conceptos que circulan tanto en entornos arquitectónicos como científicos y del conocimiento práctico acumulado por Erskine y su equipo en las experiencias en Suecia desde la década de 1940. Al aceptar el encargo de Byker, sus diseñadores buscaron aprovechar el discurso emergente del usuario para entrelazar prácticas de diseño, construcción y gestión, explorando a la vez la agenda de la heterogeneidad. Esta búsqueda no era del todo nueva. Arquitectos modernistas del periodo entre guerras como Hans Scharoun y Eric Mendelssohn habían explorado las posibilidades arquitectónicas de la simetría, la fragmentación, la curvatura y la superposición. Sin embargo, el enfoque de Erskine prescindió de los argumentos representacionales que sustentaban las ideas del organicismo, invocando en cambio una versión especial del funcionalismo para definir su obra. Erskine fusionó inclinaciones deterministas formuladas por la generación anterior de arquitectos modernos, como la posibilidad de mapear las estructuras sociales en organizaciones materiales, con una preocupación por la subjetividad y la recepción de la arquitectura por parte de los usuarios. El concepto de isomorfismo, que es el que está en el título del artículo de la conferencia, que en términos matemáticos se usa para aludir a un mapa que preserva la estructura de su referente, se entiende aquí como, de forma más amplia, como una estructura o pieza de información transferida consistentemente de un medio a otro. Sugiero que este es el mecanismo por el cual los intereses erskinianos se apropian a la vez de procedimientos mecanicistas y de entornos altamente diversificados y los sintetizan en una propuesta coherente. Al superar la oposición entre heterogeneidad y determinismo formal, la obra de Erskine prefigura la llegada del postfordismo. Un nuevo modo de producción que conjuga los ideales de la individuación y la sociabilidad local con la realidad del filum maquínico introducido por el auge de la computación, la digitalización y los nuevos medios. Byker, por un lado, encarnó el máximo grado de realización de los ideales elaborados por el Team Ten desde la década de 1950 hasta el punto de que parece haberlos agotado. Quizás no sea casualidad que las reuniones del Team Ten finalizaron en 1981, un año antes que Byker. Por otro lado, Byker inició un nuevo escenario que se extiende hasta el presente, donde las cuestiones de la identidad cultural, la heterogeneidad arquitectónica y la heterogeneidad arquitectónica han cobrado una importancia cada vez mayor en el debate disciplinario. Acciones preparatorias. Tras estudiar arquitectura y urbanismo en Londres entre 1932 y 1936 y trabajar 2 años como aprendiz en el estudio del arquitecto Louis de Soissons para el master plan de la ciudad jardín de Welwyn, al norte de Londres, unas primeras ciudades jardines que se construyen,
Erskine terminó desilusionándose con lo que percibía como un profundo conservadurismo de su país y viajó a Suecia en 1939 con el objetivo de explorar el novedoso experimento social democrático que se había puesto en marcha allí. Se fue literalmente con una bicicleta y una mochila. El estallido de la guerra le impidió volver en forma inmediata y terminó radicándose allí hasta su muerte en el año 2005. Tras un periodo de aclimatación, Erskine consiguió abrir un despacho en la pequeña ciudad de Drottningholm, en las afueras de Estocolmo, y forjarse una doble reputación de arquitecto virtuoso y socialmente comprometido a mediados de la década del 60. A fines de la década de 1950, su nombre adquiere reconocimiento gracias a su participación en el Team 10 y en el CIAM 59 que recién decíamos. La carrera de Erskine en el Reino Unido respega, sin embargo, recién a fines de la década del 60, cuando se le encargó diseñar y construir sus dos primeros proyectos en Inglaterra. Uno fue el Clare Hall, que está aquí a la derecha, que son unas viviendas para estudiantes en la Universidad de Cambridge. Y el otro es unas pequeñas viviendas, un pequeño conjunto de viviendas en una pequeña ciudad que se llama Killingworth, cerca de Newcastle, y que está ahí. Proyecto vivienda de bajo costo. Estos proyectos recibieron críticas positivas y establecieron la fiabilidad de Erskine para tomar un encargo como biker de dimensiones mucho mayores. Su reputación le permitió allí obtener un amplio margen de maniobra para establecer condiciones favorables para aceptar el encargo. Sin embargo, hay que recalcar el papel fundamental que también jugó el Ayuntamiento de Newcastle en la definición de las condiciones que permitieron que el proyecto de biker tuviese éxito. En el contexto de las políticas de renovación urbana de la década de 1960, impulsadas por el líder del Partido Laborista T. Dan Smith, el concejal conservador Arthur Gray, tras ser elegido líder del ayuntamiento en 1967, fue responsable de invitar a Erskine en septiembre del 68 a presentar una reevaluación de las propuestas previamente elaboradas por el Departamento de Arquitectos de Vivienda de la ciudad de Newcastle. Este es lo que había preparado William Burns, que era el planner de la ciudad de Newcastle, un planner moderno, que quería, entre William, esto lo voy a decir después, pero William Burns y T. Dan Smith quería que, y tiene una frase muy divertida, muy interesante, que decía que quería que Newcastle se convirtiera en la Brasilia del norte. Así que cuando nos dicen que nosotros compramos todo en el norte, también hay que ver que ellos compran cosas acá. El sitio había sido seleccionado por Wilfred Burns para su demolición y se había proyectado una vía rápida sobre el lado norte para evitar el tráfico pasante congestionar a la zona comercial de la calle Shields. O sea, acá había un proyecto para hacer una avenida rápida, muy rápida de hecho, y este era el sitio, y acá, bueno, ya estaba definido un poco cuáles iban a ser las principales vías, las principales calles, y que básicamente estaban planteando que iba a haber una demolición total. Se destacan, como actividad preparatoria, Jane Erskine, la hija de Ralph, y Arne Nilsson, una de las personas que estaba en el video al comienzo, un joven paisajista que trabaja en la oficina de Estocolmo, pasaron un mes en Newcastle en representación de Erskine para explorar el terreno, hacer un poco de espionaje, si se quiere, y recopilar información sobre la percepción local de la estrategia de reurbanización promovida por el gobierno de la ciudad. En noviembre del 68, Erskine presenta un memorándum en el que esboza una propuesta detallando una serie de prioridades y condiciones operativas. Se destaca el establecimiento de una oficina en la zona, en el sitio, la necesidad de celebrar reuniones con inquilinos y organizaciones vecinales en la oficina y no en el ayuntamiento de la ciudad, y la recomendación de preservar algunos edificios existentes considerados valiosos por la comunidad, unos baños públicos, 2 iglesias, una cancha de bolos, algunos pubs y un centro comunitario. El memorándum sugería la necesidad también, muy importante, de preservar los vínculos comunitarios con comunidades físicas dentro del nuevo desarrollo. Esta necesidad se deriva de la comprensión de que las pequeñas unidades vecinales definidas por proximidad espacial debían articular las comunidades locales mayores. Erskine se había referido a menudo a estas unidades como grupos de chusmeo o de chisme, especificando que consistían entre 30 y 50 viviendas, es decir, un tamaño que permitía a las personas que se conociesen entre sí. En los proyectos de vivienda que había construido en Suecia, la traducción de estas unidades a arquitectura dependía de la creación de espacios de identificación comunitaria de tamaño adecuado, como por ejemplo patios, calles, callejones y zonas verdes, rodeados de terrazas o alineamientos de bloques de vivienda de diversas formas.
El memorándum presentado por Erskine reconocía además que la falta de grandes terrenos disponibles para iniciar la construcción antes del desalojo podía causar una caída temporal del parque total de viviendas, obligando a los residentes a reubicarse fuera de Byker. Esto llevó a la recomendación de reducir el tamaño de las zonas de desalojo e implementar un programa continuo de demoliciones y entregas de edificios destinado a coordinar las acciones y sincronizar el ritmo de desalojo y nuevo desarrollo. Por último, bajo el lema Byker para la gente de Byker, el memorándum estableció las condiciones básicas de la futura interacción entre los arquitectos, las autoridades y los residentes, quienes debían ser consultados y mantenidos informados de las vicisitudes del proyecto. A esto me refería un poco cuando decía antes que él pudo de alguna manera tener más libertad de lo que quizás hubiesen tenido otros arquitectos al establecer todas estas condiciones y que esas condiciones fuesen aceptadas, ¿no? Y son condiciones muy importantes porque hacen a lo que después fue el hecho de que este proyecto haya tenido éxito, bueno, y que uno lo pueda ver hoy como un proyecto que, a diferencia de muchos otros proyectos de vivienda social que se construyeron en esta época de gran escala, no esté, digamos, en situación de no se haya guetizado y que de alguna manera haya construido una aceptación, ¿no? Como atestiguan varios diarios de Newcastle, en mayo del 69, Erskine fue nombrado arquitecto consultor y el municipio le pidió que elaborara un plan de intenciones basado en su evaluación preliminar. Las notas periodísticas reflejan el hecho de que el proceso de planeamiento urbano y arquitectónico que iba a liderar Erskine no tendría el típico carácter tecnocrático de los proyectos de renovación urbana en Inglaterra, sino que se haría teniendo en cuenta la voz de los residentes, ¿no? Dice, los residentes tendrán una voz en el redesarrollo de Byker. Todo se mezcla, ¿no? Porque también aparece un recorte que dice arquitecto top va a empezar un proyecto de 10 millones y otro que dice falsamente, digamos, pero bueno, es lo que dice, solo díganos lo que quieren, ¿no? Los inquilinos de Byker tendrán una voz en el planeamiento de su propia casa, de vivienda social. La renovación de Byker había sido planificada para comenzar en 1967, por lo que ya llevaba 2 años de retraso. Así las cosas, esta parte del proceso avanzó rápidamente. Para septiembre del 69, Erskine ya había establecido su oficina en una antigua funeraria ubicada en el centro de la zona a urbanizar. Vernon Gracie, un socio más joven que había trabajado en la oficina de Estocolmo, fue designado arquitecto de obra y se mudó con su esposa al piso de encima, estableciendo así una presencia en la zona que continuaría ininterrumpidamente hasta la finalización prematura del proyecto en 1982. Entre junio y diciembre del 69, Erskine trabajó desde Estocolmo en la preparación de su propuesta para Byker. En el archivo del RIBA están los primeros croquis dibujados por él a comienzos de junio, de los cuales este es uno. Allí se puede observar cómo el bloque perimetral ya estaba en su lugar desde el comienzo, con la sugerencia de una deformación en planta allí donde se encontrarían los accesos, ¿no? Ya estaba como algunas decisiones con accesos y articular como una forma ahí en ese punto. El resto de los edificios todavía no encuentran ni su escala ni su organización, pero se puede ver que presta gran atención a la circulación de autos y buses y a la necesidad de generar recintos libres de automotores. El plan de intención se presentó a la Corporación de Newcastle en enero de 1970 y las obras comenzaron poco después, prolongándose durante 12 años. Como instrumento de planificación, el plan de intención no era un plan maestro, sino un medio para proporcionar un marco suficientemente flexible para la reurbanización, de modo que las experiencias iniciales pudieran utilizarse para desarrollar etapas posteriores, tanto en términos de los cambios observados en las ambiciones de la población como en potenciales cambios en el programa de necesidades y por consiguiente en las decisiones de planificación física. El plan de intención establecía como objetivo general la provisión de entre 2.500 y 3.000 viviendas y sus correspondientes servicios comunitarios y sugería una compleja estrategia de planificación por fases. Aproximadamente el 80% de las viviendas se construirían como casas adosadas de baja altura, o sea, en realidad prácticamente todo, o sea, todo esto que está acá. Mientras que el resto, en su mayoría apartamentos más pequeños, se apilarían
a lo largo del límite norte del terreno, creando una barrera visual y acústica. O sea, este pedazo acá y todo esto hasta acá. En cualquier caso, la estructura, la idea de un bloque perimetral, esto ya lo vimos, la idea de un bloque perimetral con estas funciones ya había sido considerada en círculos de planeamiento urbano y es posible que preceda al involucramiento de Erskine en el proyecto. En cualquier caso, la estructura proporciona refugio a las áreas de baja altura, sobre todo refugio respecto de esta autopista, ¿no? Creando un microclima social y ambiental que también debe verse como un desarrollo de estudios previos de Erskine para ciudades de altas latitudes, que es algo que mostré hace un ratito. Y esto. Durante la elaboración del plan de intención, tuvo una consideración central el problema de la demolición a gran escala. Esto es como se veía el barrio, ¿no? La posibilidad de revitalización del barrio se pensó mucho y se le dedicó mucho tiempo, pero finalmente se descartó debido a la mala planificación del sitio. Había, por ejemplo, calles peligrosas con demasiada pendiente y las condiciones materiales de las viviendas existentes que databan de la década de 1870. Es interesante mencionar que los arquitectos se apoyaron para esta decisión en una encuesta realizada 2 años antes por un investigador de la Universidad de Newcastle, que arrojaba que la mayoría de los habitantes estaban efectivamente a favor de la demolición. Una disposición tentativa y una estrategia de fases adjunta al plan de intenciones dividió el sitio de reurbanización en 12 áreas, que, salvo la excepción que comentaremos en un momento, implicaba avanzar aproximadamente desde el norte hacia el sur del sitio. O sea que el orden del desarrollo era de norte a sur. Comenzando efectivamente en 1970, los pasos iniciales de la propuesta de diseño se centraron en Janet Square, que es el círculo rojo, el cuadrado rojo, perdón, un pequeño lapsus, un pequeño proyecto piloto que comprendía 46 viviendas en una parcela de terreno previamente demolida en la esquina sureste del sitio. Después de un minucioso sondeo puerta a puerta, varias familias se ofrecieron como voluntarias para participar en un experimento destinado a validar las hipótesis iniciales. El plan piloto consistió en una serie de dúplex alineados que formaban patios semiprivados, calles angostas, pasajes y pequeñas plazoletas, ajustado a grandes rasgos dentro de lo que era la trama existente. El plan piloto estableció así temas de diseño que luego proliferaron en todo el proyecto, como los techos inclinados, una paleta de materiales basada en la combinación del ladrillo, la madera y las láminas de Eternit, y complementos o attachments, digamos, que se agregan de madera coloreada. A diferencia de gran parte del trabajo de diseño posterior realizado en Byker, el proceso de Janet Square implicó frecuentes intercambios entre los arquitectos y los inquilinos. Como relataron los propios protagonistas, la experiencia adquirida durante esta fase no solo reveló preferencias y comportamientos imprevistos de los usuarios, sino que también expuso que la composición social de Byker no era tan homogénea como se suponía. De hecho, los inquilinos que participaron en el plan piloto sintieron que su reubicación en el extremo sur del terreno implicaba una degradación social, ya que esta zona tenía, en su opinión, un estatus social claramente inferior al de aquellas de las que se habían mudado, incluso si esto significaba mudarse solo unas pocas cuadras. La base sobre la cual se forjó la reputación del discurso de la participación de los usuarios en Byker se estableció con la declaración inicial de intenciones de Erskine y se consolidó durante los primeros meses de 1970. A fines de marzo se reunió finalmente un grupo de 46 personas participantes después de que algunas de las inicialmente consideradas rechazaran la propuesta. Aunque hasta ese momento no se habían celebrado reuniones formales entre los inquilinos y los arquitectos, los planos del plan piloto, fechados entre marzo y abril, muestran una distribución desarrollada. Estos planos coinciden prácticamente con la configuración definitiva del proyecto. Dado que las reuniones con los inquilinos que participaron en el proyecto piloto comenzaron el 1 de mayo de 1970, es evidente que los arquitectos en realidad no contemplaban abrir cuestiones de planificación a ningún tipo de discusión más allá de los límites de su oficina.
No está claro hasta qué punto esta decisión se debió a la prisa generada por el grave retraso del proyecto de urbanización o si hubo otras razones además. Aquí hay una hoja muy divertida en la cual se puede ver cómo una secretaria tipeaba en una lista todas las cosas, las personas que venían a lo largo del día y que venían a hacer, por ejemplo, a tomar agua, a hablar con Caroline, a lavarse, 2 chicos con la cabeza lastimada, a ver si Paul está en la oficina, a ver las minutas de una reunión, etcétera, cosas de lo más variadas y que consiguieron, digamos, consiguió agua, consiguió lavarse, y pues, cuál fue el resultado, ¿no? Y estas cosas, esto es algo que es consecuencia, digamos, del hecho de que esta oficina funcionaba casi como un pequeño centro social ahí. Una vez iniciadas las reuniones, transcurrieron varias semanas antes de que fuera posible generar un ambiente de confianza entre los inquilinos y los arquitectos. Los encuentros regulares se llevaban a cabo en el despacho del arquitecto o directamente en la obra, aunque las discusiones sobre cuestiones de diseño se limitaban a la materialidad, los accesorios, los colores, las dimensiones, el equipamiento, etc. Ni bien los usuarios se mudaron a sus casas en julio del 71, los arquitectos iniciaron evaluaciones posteriores a la ocupación y luego señalaron que estas habían sido un factor importante en su proceso de aprendizaje. Lamentablemente, las medidas correctivas sugeridas por los resultados de la evaluación posterior a la ocupación resultaron inaplicables debido a la falta de previsión presupuestaria para ello. Tras esta experiencia, la dinámica participativa en Byker decayó considerablemente. Erskine creía que algunos tipos de edificios, en particular el complejo bloque perimetral, no eran susceptibles a un proceso de consulta con los usuarios y excluyó explícitamente esta posibilidad del plan de intención. Sin embargo, esto no impidió que se mantuviera cierto nivel de interacción con los inquilinos. Por el contrario, los arquitectos introdujeron con éxito una práctica innovadora durante la construcción de la primera fase del bloque perimetral en 1972. Ante la creciente ansiedad de los residentes, quienes deseaban ser tratados de la misma manera, con la misma atención que se había dispensado a los participantes del plan piloto, los arquitectos aprovecharon un retraso imprevisto en la construcción para implementar lo que se convertiría en una de las innovaciones distintivas de Byker en la gestión de la vivienda, las políticas de asignación anticipada con 6 meses de antelación. Peter Malpass, un meticuloso observador y cronista del proceso de reurbanización, explica que la asignación anticipada implicaba informar a los inquilinos con antelación a la finalización de la obra qué vivienda se les iba a ofrecer. Esto, añade, eliminó parte de la preocupación e incertidumbre de la espera, lo cual es especialmente valioso para las personas que viven en medio de una demolición activa. Sin la presión de los arquitectos, esta innovación no se habría producido. 6 meses antes de la entrega se celebraron reuniones con pequeños grupos de asignación. Los arquitectos proporcionaron explicaciones gráficas detalladas de las futuras viviendas. Muchas de estas cosas que estoy diciendo están realmente, los documentos están en el archivo y se ven, digamos, los dibujos que les presentaban y todo, pero bueno, hay limitaciones prácticas a lo que uno puede traer, pero quiero decir es que estas cosas están realmente, cada una de estas cosas implicaba la producción de un documento, de un dibujo, incluso una cosa interesante es que se hicieron unos dibujos que, bueno, son imposibles de fotografiar, son enormes, son inmanejables, pero se hicieron unas axonometrías de todo este proyecto en escala 1:125, creo, y no había forma de mostrarlas, entonces tuvieron que alquilar un galpón especial, colgaron las axonometrías en una pared que tenía como 6 metros de altura y hacían las reuniones ahí, o de repente, por ejemplo, en determinados momentos del desarrollo usaban la fachada de la oficina como un lugar como una vidriera donde exponer los planos del proyecto, planos que además estaban pintados y tenían todo un lenguaje comprensible, digamos, y entonces eso forma parte de todo este aparataje comunicativo que desarrollaron los arquitectos, ¿no? Bueno, entonces dice, finalmente la iniciativa triunfó, la iniciativa del plan de asignación adelantada, ya que ayudó a los residentes a aliviar las preocupaciones asociadas con la incertidumbre de vivir en medio de una obra y generó una expectativa positiva con respecto a la construcción de las viviendas.
Los inquilinos tuvieron tiempo suficiente para planificar la asignación de un presupuesto especial para sus gastos de mudanza y realizar los arreglos prácticos necesarios. Una aclaración por ahí interesante para muchos que no saben es que la palabra inquilinos aparece acá porque estas viviendas eran de alquiler, no eran viviendas propias, ¿eh? Eran viviendas del municipio, y el municipio las alquilaba a precios subvencionados. Nadie las poseía, las viviendas, ¿no? Por eso se usa la palabra inquilinos, tenants en inglés. Y eso es bien importante porque toda la política de vivienda social en Inglaterra hasta la década del 80 fue así, ¿no? Las viviendas son del Estado, las administra el Estado, y hay toda una burocracia enorme que se encarga de eso, ¿no? Perdón, me perdí dónde estaba. Ahí está. En un esfuerzo por sostener la dinámica participativa una vez definidos los principios organizativos del proyecto, la oficina de Erskine promueve nuevas actividades de contacto y divulgación comunitaria. Entre ellas se encontraban sesiones de dibujo para niños, festivales y construcción de una zona de juegos infantiles cerca de la oficina de obra. Sin embargo, las iniciativas más significativas fueron la creación de grupos de referencia y comités de enlace. Esto es algo que uno lo puede pensar casi como si fuera la creación de consorcios organizados, ¿no? Porque había que organizar a la gente para poder dialogar, porque son miles de personas. Estos grupos más pequeños facilitaron el proceso de reurbanización al transmitir información entre los usuarios y los arquitectos. Aunque su funcionamiento y contribución finalmente resultaron limitados, los arquitectos continuaron mediando las relaciones entre los inquilinos y los distintos organismos de la administración local mediante un servicio que consistía en mantener a los usuarios informados del progreso y recopilar la información necesaria para el diseño a través del contacto directo con ellos. Acá está el arenero delante de la oficina de los arquitectos. Es evidente que la temprana introducción de las prácticas participativas por parte de Erskine fue marcadamente pragmática, considerados como una herramienta para acercar las perspectivas de los arquitectos, inevitablemente influenciadas por su pertenencia a la élite cultural y la de los usuarios, en este caso gente de clase trabajadora. Los procesos participativos permitieron que la información, aunque no necesariamente la capacidad de decisión, trascendiera la brecha social que separaba a unos y otros. A lo largo de la década de 1970, la oficina de Erskine mantuvo esta ética, a pesar de que, como señala Michael Drake, el trabajo de participación comunitaria pudo ser subvencionado con los honorarios de los arquitectos gracias a que los gastos de la oficina eran muy bajos, ¿no? Por esta razón de que la oficina ocupaba un edificio existente. Pero los arquitectos terminaron subvencionando toda esta dinámica participativa. De esta manera, Byker invirtió eficazmente la relación entre la participación del usuario y la forma arquitectónica, característica de las propuestas utópicas de su época. En lugar de asumir que la participación fomentaría la complejidad arquitectónica y la legitimidad social, tal como hicieron Jonas Friedman y Lucien Kroll, Byker utilizó la complejidad para interpelar e instigar la participación del usuario y así aumentar el interés público en el proyecto, manteniendo al mismo tiempo el control de las decisiones formales. Peter Rowe, un profesor de arquitectura en la Universidad de Harvard y experto en vivienda, se convirtió en uno de los defensores más fieles de Byker. En su clásico libro Modernity and Housing, caracteriza el largo desarrollo del proyecto como una arquitectura de proceso. Esta estrategia no fue casual. Los arquitectos eran conscientes de que la empresa llevaría varios años, pero en lugar de buscar la eficiencia, pusieron de su lado la lentitud, permitiendo que el proyecto se apoderara de sus vidas. La idea de proceso de Peter Rowe adquirió así un contenido más que metafórico. Pues si la estética de Byker, con su marejada de pérgolas y cobertizos, como la describió oportunamente Rainer Banham, transmitía un imaginario de ajuste, adoquismo y cambio, la complejidad del proyecto residía en última instancia en la creación de una variedad de viviendas, tipos edilicios y espacios urbanos cuya cantidad es casi heroica y probablemente habría sido impensable si el proyecto no se hubiera diseñado y detallado durante un periodo de tiempo tan extendido.
Quizás, después de todo, la gran diversidad de Biker no sea solo un efecto buscado, sino también el resultado casi inevitable de su propio proceso evolutivo. En cualquier caso, el proyecto logró cobrar impulso para superar numerosas interrupciones. Ya en 1971 el bloque perimetral sufrió un retraso debido a la escasez de mano de obra y materiales causada por el auge de la construcción. Se produjeron más retrasos a medida que la complejidad formal y constructiva del bloque perimetral se intensificaba y arquitectos, constructores e ingenieros se trataron de adelantar unos a otros para evitar las consecuencias, es decir, las sanciones impuestas por la lentitud del avance de la obra. O sea, hay unas discusiones muy interesantes en el archivo donde están desgrabadas las conversaciones que tenían y se pasaban la culpa unos a otros. Los problemas continuaron. Para junio de 1972, una huelga general en el sector de la construcción paralizó prácticamente toda la actividad hasta septiembre, tras lo cual se inició la segunda fase del bloque perimetral, 165 viviendas, y su zona adyacente de baja altura. La construcción del área de edificios de Kendall Street, con 224 unidades, comenzó en 1972. Las primeras unidades se entregaron a fines del 73 y las últimas en 1975. Acá se ve cómo eran la mayoría de los edificios bajos, que estaban construidos en madera y estaban construidos con unos tabiques transversales que venían prefabricados, los traían en camiones y los montaban, armaban como una especie de platea y arriba se armaba todo madera y después lo revestían con ladrillo y le ponían chapa arriba. Mientras tanto, gran parte de la mitad norte ya estaba terminada y fue inaugurado oficialmente por el príncipe Felipe en noviembre de 1974. La prórroga del contrato para la zona sur de Biker permitió a Erskine reevaluar los planes. Esto le brindó la oportunidad de enriquecer el programa con numerosos componentes no relacionados con la vivienda, como comercios, servicios comunitarios. Entre 1976 y 1982 se construyeron las áreas restantes del proyecto. Bolam Street, con 100 viviendas, se terminó en febrero del 78. Cherton Street, en junio, con 160 viviendas. Dan Terrace, en agosto del 78, con 273 viviendas. Carville, que no lo tengo acá, en junio, con 180 viviendas. En marzo del 81, con 160 viviendas. Eaton en mayo del 81 con 140 viviendas, Avondale en mayo del 82 y Janet Street, que es este que estamos viendo acá, no se terminó, se hizo solamente esta parte. Esto no se llegó a hacer porque fue justo la asunción de la llegada de Thatcher al poder y Thatcher lo primero que hizo fue cortar todos los fondos para la vivienda social y se paró todo, digamos, no más chistes, digamos. El equipo de Biker, acá me quedaba Eaton. El equipo de Biker finalmente se dividió en dos estudios independientes, Biker Group y Vernon Gracie. La oficina de obra, que había abierto en 1970, cerró definitivamente en 1984. Desde entonces, Biker vivió periodos de vitalidad y decadencia. Y disfrutó de un periodo de gracia hasta finales de la década de 1980. Una encuesta realizada por Robin Abrams en 2001 mostró que la crisis social había estallado durante la década de 1990, lo que provocó un gran número de viviendas fueran tapiadas o vandalizadas, especialmente en las zonas bajas de la urbanización. Las zonas bajas son de este lado, ¿no? Porque esto tiene una pendiente que va como bajando para acá, acá está el río Tyne. Esta situación llevó al autor del estudio a preguntarse si realmente existía alguna diferencia entre Biker y las urbanizaciones brutalistas supuestamente mucho más duras de la década del 60. Dichas diferencias parecen haberse confirmado cuando, tras un esfuerzo sostenido de residentes y activistas, English Heritage declaró la urbanización en 2007 incluyó en su catálogo patrimonial a esta urbanización en el año 2007, convirtiéndola en el complejo de edificios protegidos más grande de Europa. Como resultado, la nueva financiación y la atención recibida han contribuido a mejorar considerablemente la condición social y material de Biker, aunque aún quedan ciertos retos por abordar. Bueno, faltan 15 minutos. Tabula rasa retroactiva.
Desde la perspectiva de la evolución de la teoría arquitectónica, tanto la trayectoria profesional de Erskine como el clima político que rodeó el encargo de Bijker son simplemente las condiciones que permitieron que la agenda de la heterogeneidad encontrara una articulación novedosa en la forma construida. Dicha agenda implicó alejarse no solo de los desgastados principios del urbanismo de entreguerras, sino también de las propuestas canónicas de la década del 50 y 60, como las obras de los metabolistas, los proyectos de Kandilis, Josic y Woods, o los de Allison y Peter Smithson. Un análisis de la planificación y organización a gran escala de Bijker revela el uso de múltiples estrategias para producir un entorno heterogéneo. Una comparación entre el patrón preexistente de calles y tejido construido y el nuevo diseñado por Erskine sugiere que el proyecto fue influenciado por la necesidad de reforzar la imagen del diseño de la vivienda social frente a su reputación ya desacreditada en la década del 60. La percepción de que la demolición del sitio de Bijker contribuiría a la realización de la visión de T.D. Smith de Newcastle como una Brasilia del Norte tendría que invertirse para comprender la operación. De hecho, las demoliciones que comenzaron a finales de la década del 60 no apuntaron a un tejido urbano premoderno, ineficiente o laberíntico, o sea, a esto, ¿no es cierto?, ya que las características del antiguo Bijker eran más bien las opuestas. Pensado de esta manera, la propuesta de Erskine constituye un ataque a la producción en serie de viviendas, tanto a los sospechosos proyectos de torres de la década del 60 como al fordismo de Bijker posterior a la década de 1870. Las casas adosadas que tuvieron que derribarse para erigir el nuevo Bijker se habían construido para la creciente clase de trabajadores industriales empleados en los astilleros de Newcastle desde mediados del siglo XIX. Tipológicamente, la ola de urbanización que acompañó a la Revolución Industrial Inglesa desde mediados del siglo XVIII había dejado poco espacio para nada más que las conocidas viviendas back-to-back, espalda con espalda, al menos hasta que estalló el movimiento de reforma de vivienda alrededor de 1840. Las casas back-to-back, estas no son las casas back-to-back, las casas back-to-back son como un volumen único, que comparten una medianera atrás y medianeras a los costados, no tienen patios. Eran típicamente cajas de 2 plantas con una sola fachada que daba a un pequeño patio delantero o directamente a la calle y carecían de servicios como inodoro o agua corriente. Los retretes solían estar ubicados al final de un callejón compartido. En Bijker, sin embargo, el tipo de vivienda predominante era el apartamento Tyneside, son estas casas. Este tipo geográficamente específico consistía en 2 apartamentos apilados con puertas pareadas que daban al acero. O sea que cada una de estas puertas que están juntas, una sube al departamento de arriba y la otra entra al departamento de planta baja. Al carecer de un jardín delantero, el callejón... Al carecer de un jardín delantero, un callejón de 5 metros de ancho separaba las partes traseras y proporcionaba acceso a un pequeño patio privado. La calidad urbana emergente era modesta. Su condición material ya era precaria a comienzos del siglo XX, carecían de confort y adolecían de espacios y patrones arquitectónicos secos y monótonos. La repetición de este tipo en el antiguo Bijker generó un tejido de manzanas largas y estrechas, orientadas transversalmente a las curvas de nivel o paralelas a las vías principales. En sentido estricto, el antiguo Bijker era un tejido urbano moderno, donde las casas eran prácticamente idénticas y las calles apenas se diferenciaban debido a su relación con la topografía. En contraste con el tejido urbano de Bijker victoriano, la intervención de Erskine se basó en tradiciones surgidas de la crítica a la ciudad industrial y buscó revisitar formas urbanas incluso anteriores. Su incomodidad con el conservadurismo inglés no le impidió apropiarse de ciertas ideas introducidas por el movimiento de la ciudad de jardín, como la definición de recintos como formas urbanas cerradas y de geometrías no ortogonales. De los avances del urbanismo del 50 y 60, Erskine absorbió las ideas de separación del tráfico, aunque no mediante el apilamiento de capas horizontales, sino mediante la creación de zonas residenciales y comerciales sin tráfico motorizado. O sea que si los modernos separaban por abajo, por ejemplo, los peatones y por arriba los autos, o al revés, acá las divisiones eran más verticales, ¿no? De acá para acá hay autos, de acá para acá. Habiendo estudiado en el Regent Street Polytechnic al mismo tiempo que Gordon Cullen, Erskine compartía con él un interés por las escenas vernáculas y premodernas cultivadas por el movimiento británico del Townscape. Pero el sentimiento y la cordialidad
el sentimentalismo y la cordialidad generalizada que transmitían estas imágenes deben conciliarse con el hecho de que además de rescatar un puñado de edificios significativos, el proyecto borró de un plumazo una sección entera de la ciudad. En esta transformación radical de la textura de Bijker, solo unas pocas calles sobrevivieron como elementos estructurantes. Estas calles fueron la base de la geometría de las viviendas adyacentes a ellas o las que se proyectaron en sus inmediaciones. Típico de esta estrategia organizativa es la producción de lo que yo llamo líneas de falla, que separan áreas de geometría coherente. En Bijker estas líneas de falla se materializan en algunos casos mediante calles o senderos peatonales más pequeños y en ocasiones adquieren mayor anchura, funcionando como zonas verdes comunitarias de forma irregular, áreas de juego o simplemente zonas verdes de amortiguación. Estos son algunos de los ejemplos de las zonas intersticiales y el tratamiento que reciben, ¿no? Algunas veces son patios secos, en otros casos son plazoletas, plazas verdes, greens grandes, parques, etc. Dentro de las áreas de geometría consistente, la distribución de los edificios se aparta de las referencias modernas prototípicas. No recurre al modelo alemán de bloques lineales paralelos típicos de la vivienda social de entreguerras, a menudo rígidos y esquemáticos, ni a las supermanzanas, ni a los tapices, ni a las viviendas unifamiliares, sino a los pequeños alineamientos y a los bloques de 2 pisos en forma de U o de L que forman patios y ofrecen fachadas continuas, aunque no siempre regulares. Así y todo, aparecen puntualmente pequeñas estructuras de planta baja libre que funcionan como umbrales o pórticos para el acceso a determinados sectores. Alejado de todo dogmatismo, el mundo de referencias del proyecto se permite también recurrir al recetario moderno, aunque en dosis moderadas. Eso lo vamos a ver después. Para contener especialmente el proyecto y aumentar su diversidad tipológica, el bloque perimetral, que acá se empieza a ver, de 1,5 kilómetros de longitud, se ubica en el límite norte del terreno. Aquí las diversas grillas y fragmentos de las áreas centrales de Bijker se encuentran con un elemento lineal autónomo cuyo sistema de regulación geométrica le permite alternar repetidamente entre segmentos rectos y curvos. Este encuentro entre un elemento esencialmente vertical y una serie de edificios y superficies predominantemente horizontales está mediado por zonas de amortiguación que evitan un choque violento de escalas. A pesar de ello, el bloque perimetral y los barrios de baja altura entran en contacto en ciertos puntos y su yuxtaposición se resuelve formalmente mediante la introducción de un edificio de transición denominado bloque de conexión. Con una altura decreciente de 5 a 2 plantas, los bloques de enlace son edificios lineales que se insertan suavemente en las áreas de baja altura. Para mantener la consistencia geométrica se quiebran en plantas siempre que es necesario, colocándose tangencial o perpendicularmente al bloque perimetral en los puntos donde se conectan. El efecto combinado de estos sistemas integrados confiere al proyecto una imagen de conjunto de fragmentos urbanos individualmente reconocibles. Si bien esta estrategia de subdivisión y desglose programático fue fundamental para permitir que el proyecto se desarrollara en fases a lo largo de varios años, su relevancia reside no solo en sus ventajas prácticas, sino también en los complejos efectos y posibilidades que genera al permitir a los usuarios identificar áreas específicas, orientarse y reconocer la unidad del proyecto. En términos formales, el interés de la estrategia de subdivisión reside en la ambigüedad entre la lógica de asociación entre tipologías edificatorias de escala y superficies similares y la dialéctica entre diferentes tipologías de vivienda. Esta ambigüedad permite que Bijker tenga un carácter continuo a pesar de su amplio espectro de escalas, materiales y configuraciones. Bueno. Vamos a avanzar un poquito más. A menudo presentada como una respuesta pragmática ante la presencia de una avenida rápida y la orientación desfavorable, esta consolidación desigual del límite es una de las acciones de diseño más decisivas para la construcción de la identidad llevadas a cabo a escala de todo el complejo. Más allá de las interpretaciones pragmáticas y metafóricas, no olvidemos que los restos del muro de Adriano construidos en la época de la Gran Bretaña romana están a 200 metros de aquí hacia el norte, de hecho están acá, exactamente acá.
precisa del límite, es coherente con el objetivo de crear diversos grados y modos de diferenciación material con el fin de traducir y exagerar la diferenciación social de la comunidad. Sin embargo, los efectos de este movimiento siguen siendo ambiguos, ya que el bloque perimetral funciona tanto como un emblema isomórfico de la comunidad en su conjunto y también como un dispositivo que consolida y segrega grupos específicos de residentes, diferenciando a la comunidad desde adentro. El hecho de que el límite se haga más permeable en el sector sur de Baiker, donde el bloque perimetral está ausente, debe interpretarse tanto como una decisión coherente con la lógica interna del proyecto como con un intento de emular la textura del tejido circundante, difuminando así las diferencias y creando continuidades. Por un lado, este contraste entre los distintos tipos de situación de borde sugiere que era necesario inclinar la balanza del proyecto para generar diferentes densidades y condiciones de contorno, lo que podría mejorar la orientación espacial y diversificar el ambiente social. Por otro lado, la nueva identidad material de la comunidad no podía ignorar la continuidad del tejido urbano y social preexistente, es decir, sus vínculos funcionales y simbólicos con su contexto. En resumen, la organización volumétrica de Baiker construye la idea de que tanto la continuidad como la disyunción son condiciones positivas para la comunidad existente que la nueva configuración debía captar y quizás amplificar. Bueno, ya falta muy poquito. A juzgar por las imágenes del proyecto y los textos donde Erskine desarrolla las premisas teóricas que lo sustentan, los diseñadores de Baiker parecían conscientes de que la interacción de las masas edificadas y la mediación de la vegetación y la variación topográfica, aún generosas e intrincadas, serían insuficientes como telón de fondo para la instigación de una vida social, de una intensa vida comunitaria. Entendieron que era necesario concebir una urbanidad que apelara a la capa superior de la conciencia, en la cual se funden la sensación y el razonamiento, generando una marejada de estímulos. Lo lograron activando y orquestando los elementos que conforman las superficies externas de los edificios y espacios exteriores intersticiales hasta producir una sobrecarga de información visual, táctil y sonora. Hay hasta casas para pájaros, esto no lo mostré, pero ahora lo voy a señalar, hay casas para pájaros en los edificios. Utilizaron la paleta de materiales, el aventanamiento, las expansiones, los aleros, los elementos livianos, los colores, las texturas, gráficos y letras gigantes, permitiendo que cada uno de esos sistemas captara una escala diferente de la organización comunitaria y que todos ellos, en conjunto, abordaran la idea de un todo integrado, pero internamente diferenciado. Dado que los parámetros de cada uno de estos sistemas preservan cierta autonomía formal, su superposición permite que la variación del proyecto crezca exponencialmente, creando innumerables oportunidades para la identidad individual y colectiva. Las consecuencias de estas interacciones van más allá de la mejora de la orientación, la circulación, la segmentación, la identidad grupal individual o cualquier otro tipo de acción intencional. Los efectos se intensifican hasta producir en el observador un estado de calma y distracción, como lo expresó el propio Erskine, un estado de complacencia. Y lo dijo no estando enteramente satisfecho con eso, sino incluso con cierta preocupación. Tal es la experiencia de vivir o de ambular por Baiker, de estar expuesto a una acumulación incesante de imágenes, una secuencia caleidoscópica de estímulos cromáticos y una irregularidad organizativa recurrente, enmarcada en una coherencia frágil pero inconfundible. Las cualidades de los espacios públicos de Baiker no se alcanzaron en ninguno de los proyectos de vivienda más sencillos y esquemáticos del Team 10, ni en las numerosas reinterpretaciones que se esparcieron por el mundo. Estos son algunos dibujos originales de Erskine en los cuales estudia distintos patrones gráficos para las fachadas y situaciones de distinta escala. En definitiva, el interés de Erskine por la sociabilidad de la vida callejera fue quizás la versión práctica del enfoque más intelectual y distante de la mayoría de sus colegas del Team 10. Su compromiso con el público de la arquitectura sigue siendo, por lo tanto, la materialización más efectiva de esos ideales y, aún con sus conocidas limitaciones, la expresión de una confianza en la capacidad del diseño para transformar la vida social que rara vez ha vuelto a percibirse desde entonces. Se podría resumir entonces la estrategia de diseño empleada en la transformación de Baiker como la articulación de dos conjuntos de decisiones. Una perteneciente al ámbito de la planificación espacial, es decir,
prácticas que involucran la coordinación y distribución del programa, la organización volumétrica y la circulación de personas y vehículos. Y otra destinada a saturar el campo visual para contrarrestar los efectos deterministas del conjunto anterior. Si las decisiones de planificación determinan estratégicamente la ocupación y el movimiento inicial de las personas en el sitio, estableciendo las condiciones materiales para el intercambio social, la articulación de las superficies exteriores activa respuestas sensoriales e induce la producción de conexiones subjetivas entre distintos lugares, edificios, elementos e inevitablemente sus usuarios y habitantes. Estas conexiones, a menudo inconscientes, forman la base para el surgimiento de nuevas comunidades o nuevas formas de lo comunitario que por definición no pueden ser planificadas. La arquitectura del nuevo Byker se diseñó para reflejar y contener la comunidad preexistente, pero en el cumplimiento de ese objetivo se convirtió en un instrumento para su transformación continua. Esta quizás sea la trama paradójica tras la iniciativa de Byker en busca de una heterogeneidad arquitectónica radical en la frontera entre el declive del estado de bienestar, el auge del thatcherismo y el ascenso de la globalización. Muchas gracias, Julián, por la impecable conferencia. Perdón que fue tan larga. Para nada, estuvo buenísima. Yo tenía dos preguntas que se me venían a la cabeza. Una tiene que ver con el lenguaje arquitectónico. Como si podías comentarnos un poco eso. Porque cuando hiciste la introducción y hablabas un poco de la educación o de nuestro contexto en los últimos, no sé, UBA, Vuelta de la Democracia, Tony Díaz, conjuntos de vivienda de esta escala, todo eso dio paso a otro lenguaje arquitectónico, ¿no? Como se me ocurre el trabajo de los conjuntos de vivienda de Miguel Ángel Roca, que empiezan a tener cierta como dosis de historicismo, referencia. Hay algo que tiene el proyecto que en esta heterogeneidad igual mantiene un lenguaje abstracto bastante radical, no hace ningún tipo de concesión a costumbristas, por decirlo de algún modo. Nada, si podías comentar un poco de eso, y después también... después tengo preguntas, pero podemos iniciar a charlar ahí. A ver, ¿Cómo lo ves en la época? Me parece que una vez me reuní con el agregado cultural de la Embajada de Suecia en Argentina para tratar de ofrecerle este proyecto, y me dijo, bueno, pero ¿cómo es el proyecto? A ver, explícame cómo es, qué estilo tiene. Y yo le dije, y no sabía cómo contestarle. Y me costó, y después, bueno, lo pensé, y creo que la obra de Erskine es bastante sui generis, digamos, porque es lo que decía en algún momento de la charla, ¿no? No es brutalista, que es lo que se hacía, una parte importante de lo que se hacía en esa época. Tampoco es una arquitectura de sistemas futurista como pudo haberlo sido, Archigram o los metabolistas o otra gente. Tampoco es una arquitectura muy influenciada por lenguajes modernistas, digamos. Tiene cosas, pero puntualmente. Tampoco es posmoderna historicista, que ya había en esta época. No, es como un posmoderno gráfico, sería ahora, como una cosa pop. Es un poco pop, por ahí, sí. Como pop folk. Y después tiene esto que yo decía, que para mí usa interesantemente los principios del funcionalismo para hacer cosas que nunca se habían hecho con esas ideas. Por ejemplo, digamos, uno dice, bueno, acá, para dar un ejemplo, ¿no? Digo, por ejemplo, estas líneas amarillas que se ven acá son los caños de calefacción. O sea, hay una decisión pragmática. En lugar de meter los caños de calefacción por abajo del suelo, que arreglarlos es mucho más difícil y tiene toda una complejidad, dijeron, bueno, van por afuera los caños de calefacción y los revistieron con madera para que nadie se queme, digamos. Pero todos estos, digamos, si uno mira para atrás las fotos
en donde se ve, acá se ven de vuelta caños de calefacción, ¿no? Que recorren las fachadas, y está lleno de cosas así. Estos son los desagües pluviales. Es bastante pragmático todo, y lo que creo que tiene es dos cosas. Por un lado, una cuestión de acumulación, de simplemente ir como agregando más cosas, más capas, más los aleros, el color, agregación, capas, ¿no? Y después creo que hay una cosa que está muy cuidada, que es la coordinación de las capas, porque me parece que las capas es eso, están muy coordinadas, quizás a diferencia de lo que hubiera sido un proyecto más posmoderno, donde, bueno, la mera cosa una arriba de la otra hubiera sido aceptado como algo por ahí divertido, digamos. Hay mucho esfuerzo por sistematizar esas cosas, y eso me parece que revela como un pensamiento distinto, que es más moderno quizás, ¿no? De sincronizar, coordinar, sistematizar, y que para la vivienda también es un poco inevitable, también, eso es cierto, ¿no? Que es un proyecto de vivienda. Bien, vamos con Richard. Gracias. Hablaste de heterogeneidad. Me pregunto, sí, por ahí faltó una palabra que viene como rondando, que es heterodoxia, ¿no? Él es un gran heterodoxo, me parece. O sea, desde el punto de vista temporal y cómo manifiesta su arquitectura, me da la impresión que es un tipo muy singular, ¿no? Que incluso me cuesta encontrar una traducción, así como traducción local me refiero, ¿no? Un poco la pregunta que te hacía Javier. Sí. Así como la arquitectura del Team 10 ingresó muy bien acá en la década del 60 y del 70, especialmente el brutalismo, me da la impresión que la escuela de él no ingresó acá, no sé bien por qué motivo, pero es cierto. No tiene como una referencia Sí. inmediata o directa. No, la pregunta entonces, esta era como una reflexión muy general, la pregunta es, ¿qué descubriste en la redescripción de los documentos? Me da la impresión que la exposición tiene como mucho trabajo de redibujo, de redescubrimiento, y cómo eso en vos de alguna manera generó un nuevo conocimiento. Me hubiese gustado, tal vez, supongo que a vos también, que en la exposición también hubiese documentos originales, como lo que acabas de mostrar, que amplifican mucho más la obra de un personaje, como te digo, absolutamente singular, y te diría casi desconocido para el público local, ¿no? Sí, es cierto que acá, a ver, la obra de él se publicó mucho en Europa y Estados Unidos, en Japón, y muy poco más allá, digamos. O sea, fuera de eso, muy poco. Pero, por ejemplo, acá se publicó, creo que, no me acuerdo si fines de los 80s, creo que a fines de los 80s, un número de la colección Sumarios, que bueno, que era todo dedicado a Erskine, y que había una arquitecta que había trabajado con él, ahora no recuerdo el nombre, y que fue la persona que hizo una entrevista y seguramente gestionó que eso se publicara. Pero es cierto que no tuvo mucho impacto más allá de eso, y eso tampoco creo que haya tenido demasiado impacto. No sé bien cuál es la razón. Supongo que... A ver, si uno mira las obras más tempranas de Erskine, de la década del 50, las casas que hizo en Suecia, por ejemplo, hay unas casas muy lindas, eso uno lo puede asociar quizás más con cosas que se hacían en la década del 50, por ejemplo, cierta arquitectura organicista. Incluso puedo pensar en algunas obras, las primeras obras por ahí de Solsona, mezcladas con algunas obras de, qué sé yo, cosas que iba a decir Sacriste, pero no, Sacriste no, no sé, hay algo de eso quizás acá en la década del 50 que uno lo mira y dice, puede ser, digamos. Por ahí el Logan, ¿no? Algo de Logan, puede ser. Quizás lo de, ¿cómo se llama? Lo de
el proyecto, me sale el nombre, Carmen Córdoba y Horacio Valiero, alguna relación con eso, con esa parte, digamos, que estaban también más relacionados con Álvaro Alto, digamos, con esa conexión. Pero esta obra en particular es una obra heterodoxa, ciertamente, muy rara, muy difícil de usar, digamos. Y lo otro que decías respecto de los dibujos y eso, sí, efectivamente había en un momento la idea de incluir esos dibujos en la exhibición, pero bueno, hubo una serie de razones prácticas por las cuales no se pudo hacer. Pero esos dibujos, esos dibujos sirvieron, yo creo que estos dibujos están hechos, son dibujos construidos, entonces uno aprende todo en hacer esos dibujos, porque aprendes de todo, desde cuánto miden las cosas, para qué la obra en las puertas, por ejemplo, las puertas del proyecto piloto que mostré al principio, Erskine los convenció que tenían que abrir para afuera, como en Suecia, y así hicieron abrir para afuera. No les gustó, no se acostumbraron, pero ahí entendés toda una serie de cosas que están relacionadas con la arquitectura que van desde las cuestiones del lenguaje hasta las cuestiones de para qué lado abre la puerta, qué altura tiene la mesada, las ventanas, por ejemplo. Si uno no se acerca mucho a estas cosas, no se entera que, por ejemplo, estas ventanas están puestas a filo exterior porque son dos ventanas, una que abre para afuera, una que abre para adentro, después las cambiaron, las dos abrían para adentro, pero que todo tiene que estos aparatos son las ventilaciones de los extractores y que están diseñados de esa manera para que no les entre el ruido de afuera de la autopista. Entonces uno tiene que ir como muy de cerca para enterarse de esas cosas. Si uno solamente se conforma con mirar las fotos o con una mirada más superficial, eso no lo aprende. Así que, y después la otra cosa que también es interesante descubrir a través de los dibujos, creo, es esta idea de ir recorriendo cómo lo que les pasó. Hay una anécdota muy divertida, que la mencioné hace un ratito, que es que ellos entregan los planos para construir, y la empresa usaban un sistema que es que la oficina de arquitectos no dibuja los planos ejecutivos, sino que contratan a otra empresa, un arquitecto local que hace los planos ejecutivos. Le pasan los planos como unos planos de replanteo y los otros hacen los planos ejecutivos, que son los que van a obra. Cuando llegan a los ingenieros, los ingenieros dicen, bueno, vamos a hacer los planos de encofrado. Los planos de encofrado eran dificilísimos porque lo que uno dice, bueno, es un sistema de repetición y simetrías y se van espejando. No hay dos departamentos que sean iguales, los plenos siempre son distintos, porque esto, porque aquello, pasa la columna, cae el tabique, y no hay dos unidades que sean iguales. Entonces hay una reunión donde se echan la culpa y dicen, pero nosotros no nos dimos cuenta que esto era así, era tan complicado. Y la verdad es que uno llega a entender lo que fue la experiencia esta y el esfuerzo, pero también el mérito, digamos, que tiene de haber lidiado con todo eso y haber salido adelante de alguna manera, ¿no? con este edificio. Así que bueno, esas cosas. Yo quería hacerte una consulta más sobre los interiores. Un poco porque es como el ausente de la conferencia, esa dimensión del proyecto. Y después algo que capaz no me quedó claro, pero puede ser por mi propia dispersión, que es de qué iba en realidad la participación. O sea, hasta qué punto, digo, qué es lo que cambiaba, ¿no? En qué uno participaba. Claro. Ok. Bueno, están relacionados los dos temas, porque la participación en gran parte estuvo limitada a los interiores. Los interiores no los mostré porque tengo muy poquita información. Podría haber incluido, hay algunas imágenes en la exhibición, hay un par de fotos en la exhibición. Por ejemplo, se ve como las cocinas son abiertas, se ve que, por ejemplo, no se ve mucho más que eso, en realidad. Así que hay poca información sobre los interiores, y es un proyecto más de exteriores que de interiores, claramente. Así que lo que sí por ahí se puede ver en los planos, hay unas plantas que puse en las cuales se puede ver que, bueno, que prácticamente tenés decenas de departamentos distintos, y eso tipológicamente las posiciones de las escaleras van cambiando, en algunos casos las cocinas, los placares, cómo son.
pero no tengo mucha más información que eso sobre ese tema. Gracias, buenas noches. Bueno, yo quería hacer una pregunta quizás referida un poco a lo que fue la introducción de la conferencia y quizás a la introducción de Erskine, con todo esto que hablabas del Team Ten y su formación en la OCIAM. ¿Qué crees que logró Erskine absorber que todos esos miembros quizás no lograron para que este proyecto de vivienda social tenga más éxito que quizás, por nombrar alguno, Robin Hood Gardens? Y bueno, ¿y por qué luego toda esa absorción y este proyecto que fue un éxito dentro de esa área no logró expandirse y hoy estudiamos quizás más lo que fue la demolición de Robin Hood Gardens antes que este proyecto que está en pie y que efectivamente funciona mejor? Sí, buena pregunta. A ver, ¿por qué, digamos, el proyecto de alguna manera sobrevivió y terminó bien, digamos? Eso yo creo que la arquitectura tiene mucho que ver, pero claramente no es toda la historia. O sea, la arquitectura tiene que ver, y ahora te voy a decir un poco las razones por las que dije. Me parece que el hecho de que sea un proyecto muy diferenciado, que esté segmentado en un montón de pedacitos distintos, que ofrezca la posibilidad, por ejemplo, en un momento hubo una parte del proyecto que estaba tapiada porque había vandalismo, porque había problemas sociales y no funcionaba. Entonces hubo gente que lo quiso demoler, pero no era esto, sino que un pedacito. Entonces vos tenés el proyecto lo tenés tan subdividido que, bueno, demolés una parte y, bueno, no afectás la totalidad del conjunto. O sea que hay una cierta resiliencia en esa estrategia de la segmentación que me parece que es importante y que ayuda. Y después hay otras cosas. Yo creo que algunas uno puede atribuirlas quizás al diseño. Y creo que el hecho de que sea un edificio que tiene una mezcla rara de heroico con intimista, digamos, por ejemplo, cuando uno mira la fachada norte esta, y bueno, es bastante un castillo parece, pero cuando lo mirás del otro lado, por ejemplo, las circulaciones estas que están pintadas de rojo y azul, no son como las circulaciones brutalistas que tenían 4 metros de ancho y eran duras y hormigón y qué sé yo, sino que son lugares que están contenidos, son más fáciles de controlar, tienen una escala más cercana a un uso íntimo casi, ¿no? Te tenés que correr casi para que pase otro. Al final esas cosas contraintuitivas creo que generan una cierta empatía también con el edificio. Así que algo de eso tiene que ver lo arquitectónico, algo de eso tiene que ver el tema de la fragmentación, algo de eso tiene que ver el hecho de que, por ejemplo, haya agregado todas estas capas de color y de gráficos sobre los edificios que hacen que digamos que lo enorme del proyecto se perciba de una manera más individualizada, ¿no? O sea que yo creo que esas son cosas importantes. ¿Y por qué nos enseña? Bueno, claramente, digamos, yo creo que la cantidad digamos, es un proyecto excepcional. Y si uno mira, hubo muchos edificios en Inglaterra, hubo un montón, o sea, el Robin Hood Gardens, el edificio de Stirling para Runcorn, hay un montón de ejemplos de grandes proyectos, ¿viste? De 1.000, 1.500, 2.000 viviendas que no funcionaron, ¿no? Un montón. En Francia también. Y entonces... Pero yo creo que el hecho de que esta arquitectura tan heterodoxa, tan distinta, de alguna manera haya podido preservarse, algo dice sobre la arquitectura misma, me parece que algo dice. Sí, sí, a mí me parece que es un proyecto que tiene una escala descomunal y tiene como una especie de carácter indescifrable por momentos, y me parece como que parte del esfuerzo de tu trabajo es descifrar una cantidad de cosas en relación... Bueno, hay muchas cosas para descifrar, digamos. Por un lado está el tema del lenguaje,
después por otro lado está el tema de la gestión. Yo no sé si... de la gestión de proyecto, ¿no? O sea, la cantidad de años que duró todo este proceso, yo no sé si dónde vivía Erskine, después, digamos, está entremezclado el problema como geográfico también, porque él tenía base en Suecia, con lo cual su arquitectura tiene como una base nórdica, y cómo eso está después traspuesto a Inglaterra como camino de vuelta, digamos, ¿no? Entonces yo no sé si, por ejemplo, él seguía viviendo en Suecia y teniendo su estudio en Suecia, o se mudó a este estudio. No, él seguía en Suecia. Okay. Él seguía ¿Y en este Suecia. estudio qué tamaño tenía y qué control tenía él sobre el proyecto y quiénes eran los líderes que estaban acá y si eran suecos? Y bueno, es interesante todo eso. Todo eso es muy complejo. Es interesante, pero había un estudio de 10 personas, en algún momento fueron 15 ahí, y él viajaba al principio cada 2 semanas, y después mucho menos, y después ya estaba muy en manos del estudio local, digamos. ¿Pero que eran ingleses o suecos o una mezcla? Eran ingleses y suecos, era mezcla de ingleses y suecos, y algunos eran ingleses que habían vivido en Suecia, y otros eran suecos que se habían mudado a Inglaterra. Y 10, 15 suena como un número chico, ¿no? Como que hicieron todo despacito. No, bueno, pero no sé, no había redes sociales, así que estaban trabajando, qué sé yo. Pero de verdad creo que hay algo de eso. Pero sí, era un grupo de, digamos, pero además no te olvides que hay un estudio que hacía los planos ejecutivos. O sea que hay, suponte, no sé, 1000 planos ejecutivos, esos los hicieron otros. Claro, pero por ejemplo vos recién decías cuando entregaron los planos para que después sean los planos ejecutivos, tampoco yo tengo claro en este contexto en el que, digamos, también estoy sobrevolando, si estás hablando de un pedazo del proyecto, de una serie de edificios, porque como todo tiene muchos años. Todo se hizo con el sistema, era el sistema sueco, el arquitecto hace el replanteo y después los planos de hormigón, los planos de carpintería, los planos de instalaciones, todos esos los hace un estudio de... Claro, pero en este caso se llama en bastantes etapas a lo largo de años. Sí, digamos, sí, ¿no? claro, esto se hizo en muchas etapas. Bueno, con lo cual también ahí, también hay como un análisis de los lenguajes, digamos, que tiene que ver, no sé, con una dinámica en el tiempo, o con con autoadaptaciones del proyecto y aprendizajes de un edificio a otro, y como Sí. De hecho, por ejemplo, idealizaciones. yo una de las cosas que hice, bueno, en las fachadas que están abajo están dibujados todos los gráficos de estas fachadas, que son gráficos literales, algunos son flip, pero los gráficos pasaron, por ejemplo, de estos que se ven acá, que son más abstractos y no se sabe bien qué son. Básicamente es como un sistema de aumento de la intensidad del gráfico en los puntos de acceso, para que vos lo veas de lejos. Y después, por ejemplo, pero son abstractos. En cambio, en el edificio que se terminó en el 78, este es de los primeros, la primera parte que se terminó en el 78 ya no son abstractos, tienen letras, por ejemplo, están escritas, y tiene flechas, es más gráfico en un sentido de diseño gráfico, ¿no? O sea que hay cambios en ese sentido, hay cambios en las tipologías que no funcionaron bien y después las dejaron de lado, sí. Bien, muchas gracias por la impecable charla, gracias a todos y a todas por venir.